Buenos días para todos. Imagina un mundo y una tierra verde y virgen, tierra de mil nombres e infinitas bellezas. E imagina millones de hombres, mujeres y niños que habitan en ella. Imagina una tierra de imposibles, que fueron aquellos hombres y aquellas mujeres los que la transformaron en suya, donde corrió sangre como nunca a través de los ríos, y aunque pertenecía a 1000 castas, corrió roja y brillante como si perteneciera solo a una. Imagina una tierra habitada por muchos pueblos, distintos y provenientes de tierras distantes, tierra que parece condenada a la guerra y al olvido, habitada por pueblos sin nombre, sin identidad ni dignidad alguna. Pero fueron aquellos pueblos sin nombre, habitantes de una tierra de nadie, los que se volverían nación de muchos. Y lo único necesario para unirlos fue una lengua. Lengua arrancada de las fauces de extranjeros y entregada sin dubitación a siervos, esclavos y prostitutas, a blancos, negros y mestizos por igual. Imagina una tierra como esa, donde aún puedes ver el horizonte sobre la selva de cemento, donde te rodeas de 1000 culturas y tienes raíces de otras cuantas. Imagina una tierra como esa, que como su lengua le pertenece a su pueblo y a nadie más. Ahora, recuerda que tanto tú como yo vivimos en ese lugar, donde aún brillan sobre las grandes ciudades las mismas estrellas que guiaron a nuestros libertadores. Antes del lenguaje éramos pueblo de nadie, sin poder, ni tierras, ni futuro, ni esperanza. Pero fue esa lengua, ese bello y añorado lenguaje, el que nos otorgó lo que tanto hemos buscado. Con él nos volvimos un pueblo y una nación, digna y con un nombre. ¿Será de verdad necesario rodearse de otros para ser digno? En mi opinión, así es. No es capaz el hombre de ser digno en soledad, pero no es suficiente rodearse de otros para ser digno. Es necesario involucrarse con otros, y la mejor manera de involucrarse es ciertamente a través del lenguaje, cualquiera que sea, de cualquier tipo y proveniente de cualquier lugar. Para finalizar, me permito dejar una incógnita en sus cabezas. ¿De verdad habrá alguien capaz de ser digno sin un lenguaje con el que expresarse? Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Juliana Restrepo Pérez y hoy nos encontramos conmemorando el nacimiento de William Shakespeare y la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Y en nuestra institución celebramos a través del Día del Libro y el Día del Idioma la importancia del español y rendimos culto a más de 450 millones de hablantes de este idioma en el mundo. El día de hoy, el tema que nos convoca es uno que tratamos con mucha frecuencia. Son dos palabras que siempre deben ir de la mano y es dignidad y lenguaje. Probablemente hemos escuchado charlas o campañas sobre la dignidad, pero en realidad sabemos qué es y la ponemos en práctica al comunicarnos con el otro. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser reconocido como un ser social e individual, sin importar sus características y condiciones por el solo hecho de ser persona. Y este va unido al lenguaje, ya que siempre al comunicarnos estamos mostrando qué tan dignos somos y qué tanto respetamos la dignidad del otro. En la vida cotidiana tenemos la necesidad de comunicarnos, ya sea con nuestros profesores, compañeros, familiares, amigos e incluso con los que tenemos diferencias, y lo hacemos a través de gestos, guiños, acciones, muecas y silencios. Estas formas de lenguaje son complementarias a la más usada, que es a través de la palabra. La palabra es sin duda la reina de la comunicación. Con ella llegamos a la persona y le decimos directamente lo que queremos expresarle. La palabra tiene el poder de enlazar. Con ella podemos decir virtudes, infundir ánimo, impulsar o estimular. Pero desafortunadamente, con ella también podemos frenar la capacidad del otro porque podemos persuadir. Y es por esto precisamente que expresarte es la mejor forma de transmitir y adquirir dignidad, porque haciendo conocer tu opinión la inculcas en el otro, haciéndola respetar te hace respetar a ti mismo, poniéndola a prueba te pruebas a ti mismo. Y como dijo Mertinlat, primero cree lo que quieres ser, luego expresa lo que serás y por último comenzarás a ser. Muchas gracias. Buenos días para todos. Solemos decir, somos dignos por naturaleza, pero ¿en verdad lo somos? La palabra dignidad tiene sus raíces en el concepto dignitas, valioso. Desde los primeros pensadores se rescataba la condición del ser como única, irrepetible, que debía protegerse y conservarse. Kant, por ejemplo, expresaba que somos dignos porque nos hemos inventado como seres dignos, por autoafirmación de esta. Nosotros, los seres humanos, creamos la dignidad.
Dicho concepto no otorga categorías diferenciadoras, ni políticas, ni sociales, ni económicas o religiosas. Es un valor, es una condición, creada por todos y para todos. Pero, ¿cómo podemos hablar de dignidad en una sociedad altamente inequitativa como la nuestra, donde día a día somos testigos y autores de discriminación, maltrato, violencia, segregación y atentados que sabotean y distorsionan la vida? Cuando más de 16.000 niños mueren de hambre diariamente, según estudios de la UNICEF, donde muchos permanecen recluidos en cárceles por falta de justicia, donde nos matamos unos a otros por ideas políticas, sociales y religiosas, donde lo que decimos no lo hacemos y lo que hacemos no lo decimos. Hay un gran abismo entre nuestras palabras y nuestras acciones. Nos hemos deshumanizado, nos hemos convertido en mercancía que se compra y se vende, quitándole a la persona su valor intrínseco. Valemos por lo que tenemos y no por lo que somos, personas. Hemos creado sociedades llenas de individualidades, de intereses particulares, de ansias de poder. Hemos creado en nuestro lenguaje palabras socialmente aceptadas que violentan la dignidad y aminoran la condición humana. El pobre, el tonto, el vicioso, el marginal, el desechable. Desechable es el ser humano un producto de usar y tirar. Repudiamos al otro, al que nada tiene que ofrecernos, y nos suelen decir: aléjate de ese que nada te aporta. Pues bien, ese diferente, disminuido, ese desvalido, es alguien como tú y como yo, con derechos, pero sobre todo con dignidad. Nos han enseñado desde niños a ser competitivos, a ser el primero, el mejor, a llegar solos y no juntos, a decir mí y no nuestro, yo y no nosotros. Hemos creado sociedades llenas de individualidades. Hemos perdido nuestra esencia de solidaridad, de cooperación, de humanidad. José Pepe Mujica decía: somos humanidad, somos dignidad. A través de la historia hemos movilizado con nuestras palabras prácticas sociales discriminatorias que atentan contra la dignidad, creando mensajes llenos de prejuicios que estigmatizan a las personas. Lo cierto es que nuestras palabras no son etéreas, tienen poder, poder para destruir, para causar dolor, rechazo, crítica, pero nuestras palabras también pueden ayudar a crear el verdadero valor del hombre. Hemos logrado grandes progresos tecnológicos y desarrollos, convirtiéndonos en sociedades modernas llenas de confort, pero no hemos sido capaces de establecer mecanismos que garanticen el respeto y la dignidad de nuestra condición. Es responsabilidad de nuestra generación propiciar comunidades justas, equitativas, respetuosas, donde se garantice el valor de la vida, donde podamos salir de nosotros mismos para vernos en el otro, rompiendo absolutamente todas las barreras de las individualidades, donde el pensar, hablar, sentir o creer diferente, incluso en un ser superior, no esté ligado al concepto de la dignidad. Es necesario no solo conocer e interpretar la realidad, sino transformarla. Y entonces, ¿a quién le corresponde cambiar? ¿A los políticos, a los dirigentes de turno, a la iglesia, a la ONU? Tal vez los cambios empiezan con pequeñas revoluciones en el hoy y el ahora. Si yo trato a los demás como quisiera que me trataran a mí, quizá estaría empezando la revolución. Hace 6 años llegó a este colegio un convencido del verdadero valor de la dignidad y convirtió su discurso y palabras en acciones que invadieron y convencieron hasta el último rincón de esta comunidad. A esto le llamo yo revolución. El concepto de la dignidad, aunque fue creado por el ser humano, yo estoy convencida debe ser entregado o titulado a la vida. No debe ir vinculado a ninguna condición, ni de razón, ni de autodeterminación, y mucho menos de libertad, sino al elogio y al valor maravilloso de la vida, puesto que lo único que tenemos hoy es eso, la vida. Soy María Paula Rueda Santos, una persona en busca del valor perdido de la dignidad. Muchas gracias a todos. Los discursos más agudos son simples ronquidos para los oídos tontos.
William Shakespeare. Buenas tardes, honorable jurado, profesores, directivos y estudiantado. Yo soy Alan de Estrada X y hoy vengo a demostrarles cómo el lenguaje ha sido utilizado durante siglos y por grandes civilizaciones con el fin de imponer una ideología o una cultura que ha llegado a corromper la esencia humana y a comprometer la dignidad. Pues a través de la historia son conocidas las escenas de guerra en las que incluso una persona ha llegado a convencer a todo un pueblo de tener un pensamiento que hasta el día de hoy nos parecería inaudito. Comencemos con uno de los casos más conocidos, el fascismo. Este llegó a su gran auge gracias principalmente a un lenguaje bien dicho y bien hecho, hasta el punto de convencer a toda una nación de tener un pensamiento tan bélico. Esta misma táctica fue utilizada por reyes y emperadores, y de esta manera fue como construyeron imperios. Existe otro ejemplo más común y más conocido, la esclavitud. Esta se dio por años gracias a que generación tras generación se le transmitió a la humanidad por medio de un lenguaje tradicional de que la esclavitud era algo totalmente normal. Sin embargo, tristemente, este fenómeno no ha culminado. De esta misma forma, nos convencen los políticos en Colombia y en Latinoamérica, utilizando un lenguaje manipulador que parecería favorable para nosotros, pero al momento de analizarlo a fondo, resulta ser no más que un lenguaje sucio y desdibujado, traducido a palabras cordiales y amables para nuestro oído. Esto lo pudimos demostrar hace poco en las campañas electorales, cuando antes de votar todos los ciudadanos parecíamos dignos. Sin embargo, desde que quedó un mandatario han ocurrido ciertas situaciones que nos han demostrado que sencillamente la dignidad no es de importancia para el gobierno. Sin embargo, no todo el paisaje pinta gris. Investigadores de la Universidad de Vermont analizaron los 100.000 términos más utilizados en 10 idiomas y descubrieron que hay tendencia mundial a utilizar palabras positivas con mayor frecuencia y que nosotros, los seres humanos, tendemos a buscar el lado brillante de la vida y hablar acerca de ello. Por esto, Colombia haría bien en dejar de escuchar discursos patéticos de su mandatario y debería comenzar a utilizar el lenguaje no para lograr intereses personales, sino para unirnos más como colombianos. Así, no será necesario escuchar lenguajes manipuladores de la paz, sino que la paz llegará sola y por fin el hombre será digno. Muchas gracias. Buenos días, miembros del jurado y comunidad educativa. Mi nombre es Sara Carolina Sosa y hoy voy a demostrarles el gran poder que tiene el lenguaje para construir y para destruir. El lenguaje solo debe ser controlado cuando se vulnera la dignidad del otro. De lo contrario, limitar a una persona a usar ciertas palabras y a cómo usarlas es coartarle su pensamiento. Es decir, darle la forma que nosotros pretendemos crear y así manipular sus creencias. Pues de qué otra forma se expresa lo que se siente y lo que se cree, si no es a través del lenguaje. El ejemplo perfecto del control del lenguaje es el uso de la palabra nigga o negro en Estados Unidos, pues denotar una persona de color de esta forma, sin darse cuenta de la larga historia de abusos de esta comunidad, es un grave error y una gran vulneración a su dignidad. Pues esta palabra se remonta a cuando los afrodescendientes fueron considerados ciudadanos de segunda clase, cuando considerarlos iguales a los demás era un delito y cuando se creían ser subhumanos, es decir, nada. Cuando el simple hecho de notar a una persona de esta forma, de usar esta palabra, es una violación a aquellas personas que tristemente fueron atacadas sin ninguna opción de defenderse. Otro ejemplo del control del lenguaje es el renombrado ataque a Charlie Hebdo, al ser asesinados 8 periodistas por un grupo extremista islámico, que en su afán de mostrar poderío frente a quienes los burlaban y al mundo, utilizó un lenguaje que vulneró algo que es igual o va más allá de la dignidad, su condición humana. Cuando mi lenguaje para expresar lo que siento y lo que creo es la violencia hacia otros, este debe ser controlado, pues esto no es más que una discusión de lenguaje contra el lenguaje, en la cual a uno de los dos bandos el control se le ha salido de las manos. No más al lenguaje subversivo, violento y destructivo. Mi invitación es a que nos llenemos de palabras creadoras, palabras que inspiren, palabras que reten, palabras que construyan país. Pues en este momento lo necesitamos más que nunca, justo cuando todos empezamos a perder la fe. Y creo pertinente recordar como la escritora británica Mary Ann Evans, o más conocida como George Eliot, mencionó: el mejor lenguaje se compone sobre todo de palabras simples y no impuestas. Muchas gracias. Actúa de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Jackson Brown. Buenos días, señores del jurado, directivos y demás miembros de la comunidad educativa.
Mi nombre es Julián David Rivera Castañeda y he venido a hablarles sobre la dignidad y cómo no está siendo promovida con coherencia. Desde el siglo XVIII se ha venido construyendo un concepto antropológico que se tornaría en uno de los derechos más fundamentales de cualquier ser humano, la dignidad. Aunque es la mayor virtud del humano, no está siendo promovida ni difundida con coherencia, especialmente en la formación de los más pequeños de nuestra sociedad. Para formar niños y adolescentes como seres prosociales que practiquen diariamente el acto sublime de reconocer en el otro y en sí mismos una persona que merece ser valorada y respetada, es necesario que cualquiera que esté a cargo de su formación sea coherente entre lo que piensa, dice y hace. Cada día, profesores y padres de familia se preocupan porque sus hijos estén formados sobre la dignidad y el respeto. Y ellos, aunque piensan y practican estos valores, a la hora de dar consejos de vida o soluciones, no reflejan tal excelsa grandeza, alentándolos indirectamente a violentar la dignidad del otro. O ¿a quién no le han dicho o ha oído? Cuando te golpeen, golpea de vuelta, pero más fuerte. El pedagogo Álvaro Amezquita afirma que la formación moral exige que los padres impongan límites a sus hijos, que le pierdan el pánico a la palabra no. Insta también en que el respeto puede ser entendido como una autolimitación, como limitarse a sí mismo para no causar perjuicio a los demás. No obstante, muchos padres de familia no exigen a sus hijos cumplir con ciertos comportamientos básicos y normas que van en total resonancia con la dignidad. Esto lo hacen de pronto, quizá, por no sentirse exigentes o culpables con ellos. Y lo único que hacen es afectar su formación moral y la construcción de este valor dentro de ellos. Así pues, el trabajo que todos nosotros tenemos, y especialmente las personas que forman y formarán las futuras generaciones, no es más que dignificar al otro en la medida de lo cotidiano, promoviendo a través del actuar, el lenguaje y la imposición de límites la mayor grandeza del ser humano, su dignidad. ¿Y tú eres coherente en tu pensar, decir y actuar? Muchas gracias. Our moral, religious, and political traditions are